¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Eduardo Hernández Rangel. Soy médico encargado de imagen cardiovascular en el área de AUNA, México, y actualmente también soy profesor en el Hospital Universitario aquí en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy me toca coordinar el área o la sección de inteligencia artificial, la cual, como pues han visto prácticamente en cada una de las ponencias en diferentes congresos más importantes, pues ha tomado un auge en el cual pues nos invita no solo a conocer, sino que realmente nos involucremos en cada uno de estos proyectos. El día de hoy me toca presentar a dos de los ponentes, los cuales pues prácticamente tengo el gusto no nada más de conocer en forma personal. No me gustaría decir su trayectoria, me gustaría que ellos les platiquen un breve resumen de su trayectoria, pero les quiero platicar de lo que yo he trabajado con ellos, porque he tenido el gusto de trabajar en diferentes proyectos con ellos. A continuación viene el doctor Diego Ramírez. El doctor Diego Ramírez es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y yo a Diego lo conocí siendo pasante en el laboratorio de innovación en el área de radiología. Junto con Diego pudimos pues prácticamente hacer crecer y exponenciar todo lo que tiene que ver con tecnologías emergentes, realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D. Y dentro de esto, él fue quien directamente coordinó diferentes proyectos de forma muy enfocada, tanto al cuidado de pacientes en aplicaciones clínicas, planeamientos quirúrgicos avanzados y sobre todo también para la educación tanto de estudiantes de medicina como de diferentes residentes en su entrenamiento. No me quiero tardar más. Diego, por favor, acompáñanos para que tú te presentes un poco y comiences con tu presentación. Ahí para que lo puedan ver. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Muchísimo gusto conocerlos primero que nada. Y otra, estoy muy agradecido por la invitación, doctor Eduardo, a este gran evento que pues sin duda vemos demasiados perfiles muy interesantes en esta área, ¿no?, de la medicina, que es la cardiología. En mi caso, como bien mencionó el doctor Eduardo, yo empecé con este tema de la innovación ya hace 5 años, ya llevamos un muy buen tiempo, empezando con mi entrenamiento en el servicio social en el laboratorio de innovación. A partir de ahí yo me interesé en toda este tema de tecnología, cómo puede influir también estos temas en la medicina y sobre todo poder ayudar a nuestros pacientes, que es el punto primordial de todos los trabajos que hacemos nosotros. Dentro de mi entrenamiento, ya posteriormente de laboratorio, como lo mencionó el doctor Eduardo, con impresión 3D, realidad virtual, realidad aumentada y también algunos proyectos de inteligencia artificial, también empecé a unirme y a conocer un poquitito más del tema de la radiómica, que es el tema que voy a tocar en unos momentos. Sobre esto, yo me fui a entrenar a París, en el Instituto Curie. Ahí tienen un laboratorio de meramente análisis de imágenes, en donde aplicábamos todas las herramientas de radiómica para poder predecir respuestas a tratamiento y para poder calcular todos esos datos interesantes. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Este tema me gusta llamarlo cardiología de precisión. ¿Por qué? Ya que la radiómica nos permite nos permite analizar un gran número de datos, una gran número de características para poder dar un mejor performance con el paciente, para poder darle un mejor tratamiento al paciente. Entonces, primero que nada, me gustaría comentar que pues, no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Cualquier software que mencione en esta presentación o en la siguiente no nos da ningún apoyo. Y pues bueno, me gustaría comentar que veremos los conceptos básicos, aplicaciones muy generales en la medicina y radiómica en la cardiología propiamente.
Muy bien, primero que nada, actualmente estamos ya en la era del Big Data. Ya no es tanto algo que va a ser en el futuro, sino ya estamos pisando toda esta era que hace algunos años pensaban que íbamos a ver en unos 100 años, 200 años. No. Actualmente, si yo les comento o les preguntaría, o si les pregunto, si ustedes están generando datos actualmente, ¿qué me responderían? ¿Que sí? ¿Que no? Algunos que sí. Bueno, quizá alguno ahorita está mandando un mensaje, alguno a lo mejor allá afuera está pidiendo un Uber, un carro, y se registra hora de llegada, hora de salida del carro, el mensaje, hora de envío, el texto como tal son datos. Ahora, en nuestras casas, ¿cuántos datos no podemos generar también? Todo lo que viaja a través de Internet, todos los mensajes, todos los documentos, los videos que damos, al final de cuentas es un mar de datos que si los sabemos aprovechar, nos darán una buena herramienta para poder analizar con diferentes problemáticas. Ahora, ¿el Big Data se puede aplicar a medicina? Claro que sí. ¿En qué áreas podemos ver nosotros este mar de datos con los pacientes? Sencillamente con los expedientes electrónicos. ¿Cuántos datos no tienen estos expedientes electrónicos? Desde, sin ni siquiera tocar la enfermedad del paciente, la hora de llegada, quién lo recibió, incluso hay datos climáticos o climatológicos que también se registran para saber, hay algunas estadísticas interesantes. Aparte de los expedientes, ahora sí, la enfermedad del paciente, qué diagnóstico tiene, qué estudios se les hicieron, los estudios de sangre. Todo eso es un mar de datos que, pues al final de cuentas, podemos aprovechar para poder darle un mejor manejo a los pacientes. No solamente en los expedientes, también en los estudios de investigación y actualmente, pues, ¿quién no tiene un wearable? ¿Quién no tiene un reloj inteligente? ¿Quién no está registrando cuando hace ejercicio, cuando corre, cuando baila incluso? Todos esos son datos importantes, los cuales nos van a ayudar a poder generar este tipo de modelos, ¿no? Ahora, si nos vamos específicamente a otra área donde nos permitimos el generar un gran número de datos, tenemos lo que se le llama la ómica, ¿sí? Más relacionado, pues, la genómica, la epigenómica, que es este gran registro y análisis de las estructuras del DNA. O quién no ha escuchado, por ejemplo, la transcriptómica, la cual esta se aplica con RNA, todo el análisis de estas estructuras, también con la proteómica, cómo se enlazan las proteínas, cómo interactúan. Todo eso es un mar de datos que al final de cuentas también nos puede ayudar. Y pues la metabolómica, el análisis de los propios metabolitos. También es importante. Esta área genera unas bases de datos inmensas que quizás si nosotros vemos al principio a lo mejor nos asustamos, ¿no? Pero obviamente con un equipo multidisciplinario y expertos obviamente en el área podemos formar diferentes modelos. Ahora, haciendo un poquitito a un lado este mar de datos, me gustaría mostrarles esta frase. Una imagen, una sola imagen vale 10,000 palabras, o como la frase dice, una imagen vale más que 1,000 palabras, que al final del tiempo se fue modificando esa frase. ¿Por qué? Bueno, en medicina, ¿cuántos estudios de imagen no, o mejor dicho, cuántas veces o a qué patología, o cuántas patologías más bien, se les pide estudio de imagen? Vas a un hospital y si vas al departamento de radiología, por ejemplo, el tamaño del sistema PACS tiene demasiada carga de imágenes. Es un mar de datos ahí. Los datos no lo tengan nada más visto como números nada más, sino las imágenes también son datos. El audio también son datos. Todo eso nos ayuda a poder hacer análisis. Entonces, yéndonos con la imagen, ¿qué es lo que hacemos nosotros actualmente en la medicina? Pues bueno, con los estudios de imagen, nosotros, pues la interpretación, por un lado, sigue siendo visual, ¿sí? Le tomamos un estudio de imagen al paciente y pues vemos la presencia de algún nódulo,
Lo caracterizamos de una manera cualitativa, le ponemos ahí las características. ¿De qué otra forma podemos caracterizar, o de qué otra forma, mejor dicho, trabaja esta interpretación? Pues bueno, si no es mediante una manera cualitativa así visual, puede hacer uso de una clasificación, vamos a llamarle cruda, entre comillas. ¿Por qué cruda? Porque, pues bien, tenemos el estudio de imagen y pues puedes darle alguna estadificación, alguna categoría. Por ejemplo, el paciente tenga un tumor que esté en estadio 0, estadio 1, que esté localizado el tumor, o incluso que ya muestre algo de metástasis, ya en un estadio 4. Pero esto elimina información, porque solamente estás cerrándolo a una sola categoría. Ahora, esa información que sale volando a lo mejor te puede ayudar y hay que aprovecharla, ¿no? También se han hecho esfuerzos para poder hacer herramientas cuantitativas. No me gusta, bueno, vamos a llamarlo básicas, pero no lo utilicen como un sinónimo de simple, ¿sí? Sino tienen obviamente su importancia, tienen obviamente la relevancia en la medicina, solamente que no son complejas en cuanto a cantidad de datos, ¿sí? Podemos simplemente medir, por ejemplo, el tamaño de los tumores o incluso medir el metabolismo de la glucosa, cómo trabaja en un paciente. Esto nos hace llegar a poder buscar un biomarcador que ofrezca más información que aquello que no podemos percibir a simple vista. Haciendo esto a un lado, vamos a hacer un poco la medicina a un lado, empezamos con este paper. Este paper es de ingeniería. No sé si estén familiarizados con los papers de ingeniería o si es la primera vez, pero se podrán dar cuenta que pues en ingeniería es un poquitito más fácil que publicar en medicina porque no hay un comité de ética en primera. Entonces, aquí desde 1973 se empezó a trabajar en algo que se le llama el análisis de la textura, ¿sí? El análisis de la textura, cómo se ve una imagen de manera cuantitativa. Lo que hizo Haralick y colaboradores fue analizar fotografías de arena, ¿sí? Y de ahí las caracterizaban, diferentes tipos de arena. Entonces, este análisis ya tiene demasiado tiempo, desde 1973. Después de ahí, pues empezamos con algo que es la radiómica. La radiómica en sí empezamos a partir del 2012 en el grupo de Lambán y colaboradores. Ellos empezaron a dar pie al uso de la radiómica, cómo extraer información a partir de los estudios de imagen. Y ahora ellos desde antes veían esta importancia de poder obtener o poder darle un tratamiento al paciente, manejar su decisión a través de diferentes datos, de la proteómica, genómica, biomarcadores, toxicidad, de la patología, incluso de los estudios de imagen. Y no nada más eso, los datos demográficos de los pacientes. Al final de cuentas, esto encaminado a medicina de precisión o medicina personalizada, desde el 2012. A partir de ahí, del mismo equipo, pues empezaron a trabajarse. Esto empezó más su experiencia con cáncer, para saber cómo respondía el tumor y saber predecir respuesta al tratamiento y no gastar tiempo en estos pacientes, que es muy importante no gastar tiempo con ellos. Y pues bueno, a partir de ahí también Giles y colaboradores. Giles fue parte también del equipo de Lambán y él en la revista de radiología empezó a darle más importancia a esto, a la radiómica y al papel también de los expertos en imagen a ser parte de este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es la radiómica? Es este proceso de extraer innumerables cantidades de datos a partir de los estudios de imagen. Esto obviamente toma su motivación a partir de que se puede obtener información o análisis desde aquellos datos que no son visibles a simple vista. Quizá nosotros podemos ver una tomografía y decimos, pues no le veo tumor, no le veo algún fallo. Le hacemos algún análisis cuantitativo y resulta que sí tiene indicios de una enfermedad. Entonces es importante el analizar más a detalle esta herramienta. Ahora, ¿cómo se trabaja con la radiómica? Empezamos a partir del estudio de imagen. De aquí se hace un proceso que se le llama segmentación. No es más que crear un área de interés dibujándola.
¿sí? Se crea el ROI, como dicen, o el VOI, que es un volumen, puede ser en 2D o 3D. A partir de ahí, se crea una matriz de datos a partir de esa segmentación que hicimos nosotros. ¿Basándose en qué? En los niveles de escala de grises. Sabemos que una imagen no médica está hecha de píxeles. Si vemos nosotros una imagen, ustedes vean la imagen como un volumen. En realidad son 3 capas. Vemos RGB, rojo, verde y azul. ¿Sí? Y eso da los colores que nosotros vemos. De la misma manera, los estudios de imagen están creadas, pero con escalas de grises. Cada voxel o píxel tiene un cierto valor y ese análisis se puede crear a partir de estas matrices y de esta forma poder crear diferentes modelos. ¿Cómo es el proceso para trabajar con radiómica? Hay diferentes softwares con los que se pueden hacer estos análisis. No es necesario que aprendan a programar por aquellos que le tengan miedo a la programación. Aquellos aventureros o aventureras, entren a la programación. No hay problema con eso. No van a ser menos médicos, al contrario. Entonces, y es muy, muy enriquecedor eso también, el poder colaborar también con ingenieros, con diseñadores en este caso. Ahora, ¿cuál es el pipeline o el proceso? Tenemos nosotros que, primero que nada, revisar el estado del arte junto con nuestra problemática, que realmente sea de relevancia. De ahí recolectamos toda esta información para saber cómo vamos a hacer el trabajo. Checamos los estudios de imágenes, recolectamos estos datos y de ahí, ya teniendo los estudios, hacemos el proceso de segmentación. Se le hace un resampleo. Obviamente, si los estudios de imagen están hechos con diferentes máquinas, pues se tiene que ajustar ahí. Y posteriormente ya se hace una extracción de estas características para posteriormente crear nosotros nuestros modelos, ya sea de inteligencia artificial o de estadística, ¿sí? Porque la radiómica, tú puedes trabajar con ella desde la bioestadística, como nosotros lo hacemos en medicina, o igual para aquellos aventureros, aventureras, lo que es la inteligencia artificial. Empezar con machine learning, con deep learning, que de hecho, esta es un área en la que los médicos, nosotros podemos acercarnos a la inteligencia artificial, la estadística. Aquellos que ya han manejado regresiones lineales, regresiones logísticas, pues han experimentado algo de inteligencia artificial. Lo básico, machine learning, por ejemplo. Entonces, ese sería el camino que agarraríamos los médicos. Ya posteriormente a eso, si nos adentramos a un deep learning, sería meter todo el estudio de imagen y ver lo que encuentra el modelo por nosotros. ¿Ok? Entonces, si empezamos ya sea por la radiómica, esa sería una buena opción. Ahora, no confundir radiómica con radiogenómica. La radiogenómica analiza la respuesta, analiza la respuesta propiamente de los genes a partir de la radiación, ¿sí? Es distinto a la radiómica, perdón. La radiómica es este análisis cuantitativo de las imágenes. ¿Ok? Ahora, en cardiología, ¿cómo podemos utilizar la radiómica? Si bien yo ya les comenté que en medicina de manera general empezó con cáncer, con los tumores, hay que dejar en claro que pues también en cardiología no nada más puede funcionar en el caso, como les digo, en onco, sino con cualquier enfermedad se está explorando también eso. En el caso de cardio, si alguno de ustedes está interesado, puede tomar el estudio de imagen o los estudios de imagen, dependiendo de lo que quieran buscar, obviamente teniendo una problemática de interés a querer resolver. Y a partir de ahí hacen la segmentación, que fue lo que les comenté ahorita, ¿no? Seleccionan el área de interés, ya sea en 2D o 3D, y posterior a eso, se pueden ir por el análisis de Machine Learning. Con esto, ustedes pueden crear sus propios algoritmos, sus propios modelos de predicción, y de esta forma, pues ya tienen ahí en su currículum que ya participaron en un proyecto de inteligencia artificial. ¿Ok? Ya para los más aventureros, pues tenemos lo de Deep Learning, que también pueden meter ahí los datos de radiómica, pero estrictamente Deep Learning es poner el estudio de imagen directamente en el modelo o en la red convolucional. Y ya con eso podemos encontrar los resultados buscados. Ya más por último, comentarles algunos ejemplos que pueden verse en cardiología. Por ejemplo, en este trabajo de Irem Cetin y colaboradores,
ellos utilizaron la firma radiómica para poder analizar resonancias magnéticas cardíacas. Esto en grupos divididos por factores de riesgo. Tenemos aquí que pues tienen su pool de pacientes, los cuales identificaron ciertos factores de riesgo cardíaco, los dividieron junto con el grupo control y formaron grupos específicos del mismo número de pacientes que tenían el grupo de riesgo y grupo control. Después de eso, se empezaron a analizar sus estudios de imagen, hicieron el proceso, como ya les comenté, se hace la segmentación. Posterior a eso, se hace un análisis de en tres fases. Primero, la forma. Aquí hablamos de esfericidad, del volumen. También empezamos con datos estadísticos de primer orden, ya sea la moda, el promedio, los valores mínimos, los valores máximos, de acuerdo al histograma. Y posteriormente ya vamos con lo que es formalmente la radiómica, que es el análisis de la textura, que ese es el otro nombre. Que la radiómica lo que analiza es la relación de un píxel con los demás. ¿Sí? Por eso genera una matriz de datos gigantesca que a la primera vemos la tabla de Excel y nos asustamos, ¿no? A partir de ahí, ellos lo que hicieron, analizaron diferentes modelos de inteligencia, de machine learning, utilizaron modelos de random forest, regresión logística, que es uno de los que ya les comenté, y a partir de ahí empezaron a trabajar esos modelos para después, muy importante, combinarlo con datos clínicos. Si lo combinan con datos clínicos, este tipo de modelos les va a dar un mayor performance. Es lo que se ha encontrado en todos los papers que hablan de radiómica, donde combinan los datos de radiómica del análisis de la textura con los datos clínicos, que al final de cuentas es lo importante, combinar esos datos, ya que per se como tal, los puros datos de la imagen no nos va a dar una mayor performance. Es como cuando esta idea errónea que dicen que la inteligencia artificial va a sustituir a los médicos. En realidad no. En realidad es una herramienta para poder obtener mejores resultados con nuestros pacientes. Otros trabajos, por ejemplo, en este caso, para poder evaluar inflamación coronaria. Igual se hizo una segmentación, se les sacaron otra vez, se obtuvieron estas características de la textura. ¿Ok? E incluso ellos se metieron a hacer una matriz de confusión, que esto ya es más a nivel de ingeniería, en donde nosotros podemos ver la correlación que tienen los datos, es contraponer los mismos datos de radiómica contra sí mismos. Por eso en la diagonal nosotros vemos la línea amarilla, que es de una correlación perfecta. ¿Ok? Entonces con esto se encuentra, digamos que de un inicio no sabes cuáles son las variables que son de importancia para crear tu modelo de predicción y las contrapones para ver cuáles tienen una mayor correlación. Muy bien, ya para finalizar, este paper de Andrew Lin y colaboradores menciona la importancia de la inteligencia artificial en cardiología. Igual como les comenté, la inteligencia artificial tiene demasiadas aplicaciones en la medicina y en la cardiología propiamente, no se diga, desde la reconstrucción de imágenes, la adquisición y también estratificar riesgos en los pacientes. Todo esto se puede trabajar dentro de la cardiología. Y también mencionan una característica muy importante de aplicar la radiómica en el análisis de placas coronarias. ¿Ok? Se hace el análisis también, la segmentación, y de esta forma también se crean estas matrices de confusión o matrices de correlación para poder encontrar variables relevantes. Y me gustaría terminar con esta frase de Robert Giles, que recientemente falleció, que fue uno de los de los precursores de la radiómica. Dice que el punto de la inteligencia artificial radiómica es que puedes obtener características que son sutiles al ojo humano, ¿sí? Para eso es importante este tipo de herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. En un momento más continuamos con la siguiente plática. Diego también al final va a dar una plática sobre la parte de impresión 3D. A continuación, sigue uno de los seres que yo considero más inteligentes que he conocido y que también he tenido el gusto de trabajar con él. Él no es médico, él es ingeniero
tiene una maestría, les voy a explicar un poquito más a detalle. Yo cuando conocí a Jonathan fue cuando estaba trabajando en su tesis de maestría. Fui uno de sus asesores y era sobre la caracterización por medio de inteligencia artificial, bueno, redes neuronales convolucionales para la detección automática de nódulos pulmonares. Posteriormente, continuamos trabajando en diferentes proyectos de inteligencia artificial y pues ha sido a lo largo de todo este tiempo una persona de la que he aprendido mucho, sobre quien incluso Diego ha trabajado con él. Y pues no les quiero contar más, quiero que Jonathan les platique un poquito más de lo que él ha hecho, pero ¿qué hace un ingeniero en este momento en un congreso de cardiología hablando sobre lo que tenemos que aprender como médicos? Entonces, sin más, Jonathan, por favor. Pues nada, quisiera empezar agradeciendo al doctor Eduardo Hernández Rangel por esta invitación. Les platico un poquito de mi trayectoria. Yo tengo 2 ingenierías, soy ingeniero en mecatrónica e ingeniero biomédico. Cuento con una maestría en ciencias en control automático y sistemas dinámicos del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Cuento con una micromaestría en estadística y ciencia de datos por parte del MIT. Y ahorita actualmente estoy cursando el programa profesional de inteligencia artificial de Stanford. Laboro como Data Scientist Expert Manager en BBVA en la fábrica de inteligencia artificial de AI Factory y soy fundador y director general de Data Pulse Analytics, una empresa que se encarga de desarrollar soluciones inteligentes aplicando inteligencia artificial en diferentes sectores, sectores financieros, sectores médicos y sectores agrícolas. Y quisiera empezar imaginando. Cuando uno piensa en radiología y uno está haciendo el análisis radiológico, pues obviamente uno, por ejemplo, en una tomografía computarizada, pues uno va analizando los diferentes cortes y va pues anotando pues todas las descripciones que va viendo en los diferentes cortes. No solo eso, sino que el reporte de radiología se provee a un clínico y el clínico pues obviamente con la interpretación del radiólogo pues ya hace todo su análisis y ya le hace la receta al paciente. Y yo quiero que imaginemos que en todo este proceso está un agente inteligente. Y es que yo les quiero decir que lo que se viene está increíble. No tiene precedentes. Yo he estado más de 7 años como experto de inteligencia artificial y la revolución que se está suscitando actualmente no tiene precedentes. Estos agentes inteligentes están revolucionando el mundo y lo van a seguir revolucionando. Voy a hablar de agentes, inteligencia artificial, sus aplicaciones en medicina y radiología y finalmente terminaré con sus aplicaciones a bases de datos en cardiología. Entonces, ¿qué es un agente? Si nosotros vemos la enciclopedia de Stanford en filosofía y metafísica, ellos describen a un agente como una entidad, ¿no? Una entidad que tiene deseos, creencias, intenciones y sobre todo y enfatizar la capacidad de tomar acciones. ¿Por qué enfatizo en la capacidad de tomar acciones? Hasta este momento, todo lo que escuchamos de inteligencia artificial es pasivo. Es decir, tú le provees de una radiografía, tú le provees de una tomografía de emisión de positrones, de una tomografía computarizada, hace el análisis y te hace una predicción. Pero tú no puedes interactuar con el agente, tú no puedes interactuar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial simplemente recibe los datos y te hace una predicción y eso es todo. Lo que están haciendo los investigadores actualmente va más allá de eso. Agentes que tienen autonomía y capacidad de acción. Esa capacidad de acción es la clave. Y entonces dicen, bueno, si la inteligencia artificial está desde la década de los 50, ¿por qué no se habían hecho estos agentes inteligentes? Si inclusive Aristóteles lo concibió en la antigua Grecia. Los agentes están concebidos por Aristóteles desde la antigua Grecia. Bueno, si repasamos un poquito de historia de inteligencia artificial, pues vemos con el modelo de Rosenblatt, el perceptron,
y estas redes neuronales que se basan y se asemejan a una red neuronal de un ser humano, pues vemos que tiene estas entradas, tiene estas salidas, se modela la sinapsis, se modela la probabilidad de activación y demás. Luego en 1980, pues obviamente siguen las redes convolucionales que toman imágenes, tienen una estructura similar a la estructura del cerebro de un gato, en donde los mapas de activación son similares a las activaciones en las regiones cerebrales de los gatos, y estas arquitecturas se basan en esas estructuras cerebrales de los gatos. Y después sigue las redes neuronales recurrentes, que es un procesamiento del lenguaje. Entonces, vemos que estas redes recurrentes tratan de ver secuencias de palabras como hola, ¿cómo estás? Y tratan de entender qué significa este hola, ¿cómo estás? Se han hecho muchos esfuerzos desde la década de los 50, desde que se fundó el área de inteligencia artificial. ¿Por qué no se habían podido crear estos agentes? Si bien los modelos estaban en teoría, estaban sobre el papel, no teníamos los suficientes recursos computacionales. No teníamos la capacidad de agarrar un buen de neuronas que hagan este procesamiento de información compleja y nos den predicciones. Entonces, una de las soluciones, y en la imagen derecha ustedes pueden ver, se llaman unidades gráficas de procesamiento. ¿Han escuchado que NVIDIA es la empresa con mayor valoración bursátil hoy en día? Ninguna empresa ha logrado la valoración bursátil que ha logrado NVIDIA. Lo que se viene y lo que está sucediendo ahorita está sin precedentes. $1 trillón de valoración bursátil. Microsoft, Google, Meta, Amazon, todas las grandes empresas le están comprando los chips a NVIDIA. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no antes? Si el Deep Learning, lo que escuchamos como Deep Learning, surgió en el 2010-2012 aproximadamente. ¿Por qué no sucedió en esos años? ¿Por qué está sucediendo hasta ahorita 2022-2023 aproximadamente? Bueno, todos lo hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado de ChatGPT. ChatGPT se basa en una arquitectura que se llama el Transformer. El Transformer no es más que otra red neuronal, ¿vale? Y el Transformer se basa en algo que se llama atención. Entonces la clave está en cómo el Transformer pone atención a diferentes partes de los datos que tú le estás mandando. Tiene la capacidad de recordar, muy en el pasado. Y entonces digo, creo que, a menos de que hayamos vivido bajo una roca, alejados de la sociedad, pues todos hemos utilizado ChatGPT. Sus capacidades son impresionantes. Pero ChatGPT per se no es suficiente. ChatGPT per se es un modelo pasivo todavía. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? ChatGPT, no me voy a meter a las matemáticas, trata de predecir la siguiente palabra. Geoffrey Hinton, uno de los grandes referentes de inteligencia artificial que fue director de Google, decía, es que ChatGPT, aunque prediga la siguiente palabra y parezca una tarea sencilla, no lo es. Nosotros como seres humanos cuando hablamos y tratamos de decir lo siguiente, como yo en esta exposición, pues obviamente necesitamos una estructura compleja del mundo para poder formular la siguiente palabra. Necesitamos experiencia, necesitamos razonamiento, necesitamos un conocimiento base de lo que nos rodea. Pero aún así no es suficiente, porque ¿qué pasa con ChatGPT? ChatGPT tú le dices las cosas y te responde ya, eso fue todo. No toma acción. Ahorita, actualmente, ese paper que se llama Chain of Thought, que fue desarrollado por investigadores de Google, salió en el 2000, ahí ven la referencia, salió en el 2022, hace 2 años. Ese paper de Chain of Thought, esta cadena de pensamiento, es el paper que demuestra que estos modelos no solamente tratan de predecir la siguiente palabra, sino que si tú los instruyes de manera correcta, empiezan a generar cadenas de pensamiento. Empiezan a razonar. Miren, yo con 7 años de experiencia en el campo, yo me he dado cuenta, yo no había visto nada como eso. O sea, a mí me impresiona. Esa promesa de inteligencia artificial general, por fin se está cumpliendo. Esa promesa de que tengamos agentes que realmente sean capaces de tener un razonamiento, se está cumpliendo. Y el paper de la derecha, el que está a la derecha, el que se llama React, Reasoning and Acting, es un paper que estamos trabajando, es un paper sobre el que estamos trabajando en BBVA.
Estamos trabajando en agentes inteligentes. React, ¿qué quiere decir? Es reasoning and acting. Razono y actúo. Actuar. El agente ya no solo razona. El agente toma acciones en función de lo que está razonando. El agente ya puede modificar el ambiente. El agente ya puede modificar el mundo. Esa es la clave. La autonomía en los agentes. Ya sé que no es una plática de inteligencia artificial, pero los quiero poner en contexto para ver las posibilidades y los impactos que puede tener en la medicina. Entonces, tienes un agente que percibe, piensa, genera un razonamiento y actúa. No nos ponemos a interactuar con el mundo nosotros así los humanos. No percibimos la información, razonamos sobre lo que viene de información y procedemos y actuamos sobre el mundo. Así es como el ser humano se comporta. Somos agentes, nosotros somos agentes. Pero bueno, mucha charla técnica, mucha charla de inteligencia artificial. Veamos cuáles son las aplicaciones en medicina y radiología. Saco este paper. Este paper, vean, se publicó en mayo del 2024. ¿Cuántos meses tiene? 3 meses. O sea, la capacidad y el ratio de innovación es impresionante, está impresionante. ¿Y qué es lo que hicieron los investigadores de este paper que pertenecen a Microsoft y a la Universidad de Cambridge y a la Universidad de College London? Colaboraron con la Universidad de College London, con este centro de biomédica, de investigación biomédica, y colaboraron con 13 radiólogos y clínicos para saber qué aplicaciones de los agentes realmente son útiles en la medicina. Y vieron 3 aplicaciones. Una primera aplicación es la generación de reportes radiológicos, la segunda es la búsqueda y consulta de cuestiones visuales, y la tercera la extracción de puntos relevantes de la historia del paciente. De la primera aplicación, a los radiólogos no les gustó tanto, porque los radiólogos dijeron, bueno, o sea, la inteligencia artificial me puede hacer un reporte, ¿no? O sea, me puede hacer un reporte, me puede hacer un resumen. De hecho, inclusive en la imagen izquierda ven la radiografía, en la central ven los bullet points y en la derecha ven el resumen. Los bullet points son generados por la inteligencia artificial y el resumen es generado por la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, dijeron los radiólogos, a mí lo que me interesa es que me hagas los bullet points. Realmente, si me das el resumen, no me interesa porque al final de cuentas yo tengo que revisarlo. O sea, el radiólogo lo va a tener que revisar de todas formas. Entonces el resumen realmente no aporta tanto impacto porque al final de cuentas no le quita tiempo, no le quita carga de trabajo al radiólogo. Lo que ya se vuelve un poquito más interesante y que ya a los radiólogos y a los clínicos les empieza a gustar más es esta parte, en donde tenemos una radiografía, el radiólogo selecciona una región de la radiografía y ¿qué es lo que hace el modelo? Dice, ok, de esta sección, por ejemplo, es un nódulo pulmonar, o es enfisema pulmonar, o es una cardiopatía cardíaca, o es una cardiopatía, o es cualquier afección o patología que se encuentre en la imagen. ¿Qué es lo que hace el modelo? Busca imágenes similares, es decir, hace un proceso en donde ve el patrón, ve qué pacientes han tenido ese patrón similar y se los muestra al radiólogo. Mira, yo sé que esto es un nódulo, yo en mi base de datos sé que hay estos nódulos y lo más interesante no solo es esto, es que el radiólogo, el clínico, puede preguntarle al modelo, oye, ok, es un nódulo, ¿qué tan severo es? Y entonces es esta parte ya más dinámica de, es un nódulo que tiene tanto de diámetro y tiene este grosor y tiene esta esfericidad y la probabilidad de malignidad es de tanto, ¿no? Entonces, para el clínico es una belleza, ¿no? Porque el clínico le tiene que preguntar al radiólogo, oye, radiólogo, ¿cómo? O sea, sí me diste tu resumen, pero quiero saber un poquito más, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en este caso sirve como un proxy, como un punto de comparación contra ejemplos similares. Y finalmente, y es lo que dicen los radiólogos y los clínicos que les serviría muchísimo más, es los puntos relevantes de la historia del paciente. Entonces, la historia clínica del paciente pues consta de muchas cuestiones. Radiografías, tomografías, el Electronic Medical Report, el historial clínico y pues obviamente todo esto va evolucionando en el tiempo. Es decir,
el paciente tiene una progresión en el tiempo. ¿Y qué es lo que va a hacer el modelo? Imagínense que hoy llega Juanito Pérez a su consultorio y dice, ok, te vamos a tomar una radiografía. Va, le toman la radiografía, le pasan la radiografía al sistema y el agente lo que va a hacer es lo siguiente, va a decir, ok, veo la radiografía de Juanito Pérez, lo comparo con radiografías previas de Juanito Pérez, analizo la historia clínica de Juanito Pérez a lo largo del tiempo y te doy un resumen de cómo ha estado la historia clínica de Juanito Pérez. Le salva mucho tiempo, ¿no? Porque no tienen que ir a las bases de datos, abrir la radiografía de 1984 para ver cómo le fue, ¿no? De 1984 a 2024. Le estoy exagerando, obviamente, ¿no? Pero del año pasado, de hace 2 años, ¿no? Entonces, esto les ayuda muchísimo. Y ahí pongo una frase de un radiólogo de la Universidad de College en Reino Unido que es, half of my life is kind of spent chasing notes on pre-existing conditions. A sentence or two just about the radiology would save me a lot of time. La automatización de procesos y la eficiencia de estos modelos va a ser increíble en todos los sentidos, no solo en la medicina, sino en cualquier ámbito industrial, corporativo, etc. Ahora, estamos en un congreso de cardiología y pues obviamente tenemos que aplicarlo a cardiología, ¿no? Entonces, ¿qué le interesa a los cardiólogos? Pues la cuestión anatómica y la cuestión funcional del corazón. Entonces, esto lo tomé también de otro paper que, si más me parece, se publicó el año pasado, donde se habla de un gemelo digital del corazón. La representación digital del corazón, ¿cómo sería? Pues muy sencillo, agarras el PET, agarras la ecocardiografía, agarras el CT, ¿no? La tomografía computarizada, agarras el historial médico del paciente, agarras toda la información que tienes del paciente a lo largo del tiempo. Ese es tu gemelo digital del corazón. Ese es el gemelo digital del corazón. Y este gemelo digital del corazón va a ser un punto crítico y un punto clave para ayudar al paciente con inteligencia artificial. Porque si la gente tiene acceso al gemelo digital del corazón, la inteligencia artificial va a poder apoyar en poder hacer comparaciones en el tiempo del mismo paciente, comparaciones transversales con otros pacientes y pues también va a ayudar un poquito a la prognosis, aunque todos sabemos que al final de cuentas la decisión diagnóstica recae siempre en el médico, en el cardiólogo. Y pues bueno, esa sería mi exposición. Les agradezco mucho por su tiempo y pues no sé si hay alguna pregunta, pero bueno. Gracias, Jonathan. Si quieren, igual, si tenemos tiempo, dejamos algunas preguntas para el final. Nuevamente, continuamos con Diego en la siguiente ponencia. Adelante, Diego, si quieres decir el tema. Muy bien. Para esta plática, me gustaría que pudieran observar este corazón. Se lo voy a pasar por aquí, ahí para que lo puedan observar. Y si pueden, igual, pasarlo por las filas. Bien. Vamos a comenzar entonces con las aplicaciones de tecnologías 3D en cardiología. Olvidaba mencionar hace ratito que parte de mi entrenamiento también fue en Centro, que es el Centro de Diseño, Cine y Televisión en la Ciudad de México, en la cual nos enseñaban a utilizar la realidad aumentada y el modelado para la educación. Yo, siendo el único médico en ese grupo de profesores, pues dije, muy importante, pues la educación médica al final de cuentas, ¿no? Entonces, dentro de esta plática, igual les comento, no tengo ningún conflicto de interés, vamos a mencionar lo que es el modelado anatómico digital, la impresión 3D y la realidad extendida. Hay algunos términos ahí que pueden ser nuevos, pero los vamos a explicar sin problemas. Empezamos con el modelado anatómico digital. Antes de ir de lleno, me gustaría comentarles que, pues, actualmente la tecnología ha estado muy inmersa en la medicina. Todo este auge de inteligencia artificial, algoritmos, programación, y pues los médicos a veces nos preguntamos cómo nosotros podemos entrar
en este tipo de proyectos. No sé programar, no sé diseñar. ¿Cómo puedo hacerle? Pues bien, el modelado anatómico digital es una opción o es una manera en la que nos podemos acercar a este tipo de proyectos innovadores. Para empezar, este término es la representación tridimensional de estructuras tanto anatómicas como patológicas obtenida mediante procesos digitales, que es lo que conocemos nosotros como médicos de los pacientes, los estudios de imagen. Entonces, los estudios de imagen son una puerta para poder participar en este tipo de proyectos. Ahora, solamente mencionarles, igual, gracias al modelado anatómico, la impresión 3D, junto con la ayuda del doctor Eduardo y hay un grupo grande de estudiantes, pudimos hacer esta impresión en 3D de un esqueleto humano completo, junto con el corazón. Actualmente está en exposición en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nos da la idea de que este tipo de temas pues también son parte de los médicos. Los médicos también pueden participar en esto. Entonces, les voy a platicar del proceso de manera general, ya que mañana vamos a tener un taller. Igual, aquellos interesados en aprender de modelado, nos vemos mañana. Confirmo al final de la plática el horario y el lugar. Pero para que sepan ustedes, el proceso es muy sencillo. Sí hay algunas cosas técnicas, pero también es una puerta para que nosotros nos acerquemos a estos grupos multidisciplinarios. No estar solamente aislados los médicos con nuestros trabajos, sino que también participar con ingenieros, diseñadores, que al final de cuentas pues van a enriquecer también el proyecto. Cada uno de nosotros vamos a enriquecer el proyecto. Entonces, empezamos con el modelado per se. El modelado anatómico, ya sea a partir de los estudios de imagen, que hay una serie de softwares que ahorita los vamos a comentar, y también el modelado a partir de escaneos 3D. Después seguimos con un proceso de corrección de errores y también un postproceso del modelo digital. Y al final, pues ya la implementación que le queramos hacer, ya sea una impresión 3D o en un proyecto de realidad virtual o realidad aumentada. Muy bien, empezamos primero con los recursos para el modelado 3D. Como les comenté, nosotros podemos hacerlo con estudios de imagen. Al final de cuentas es con lo que nosotros estamos familiarizados. O si no, también nos podemos adentrar con los escáneres. En el caso del modelado, sepan ustedes que hay una serie gigantesca de softwares. Hay demasiados softwares de modelado anatómico ya. Está Materialize, Osiris, Vesalius, algunos de ellos son de paga. Nosotros utilizamos mayormente el 3D Slicer, que es el que vamos a utilizar en el taller de mañana, para que lo puedan utilizar también ustedes. Ahora, dentro de los escáneres, pues estos nos permiten escanear o obtener un modelo digital del paciente, el cual se utiliza mucho para la creación de prótesis. Aquellos pacientes que que pasaron por alguna amputación, se le escanea el muñón y de esta forma se le puede diseñar una prótesis personalizada. Ahora, sepan ustedes también que los escáneres no están alejados de nosotros. Si ustedes tienen un iPhone o incluso las versiones más nuevas de los Android, tienen un sensor que se llama LiDAR. Te permite tomar fotografías con mayor profundidad. Si ustedes ahorita buscan en la App Store o en la Play Store escaneo 3D, les van a salir un montón de aplicaciones para que puedan escanear incluso su cara o algunos objetos pequeños. Y ustedes ya pueden volverse inmersos en ese tipo de tecnologías. O por ejemplo, para aquellos gamers, si se acuerdan del Xbox, del Kinect, también permite hacer un escaneo. De hecho, lo han reportado en varios proyectos de medicina. Lo que nos compete de los estudios de imagen, que al final de cuentas es con lo que estamos más familiarizados. Desde los ultrasonidos, las tomografías y las resonancias magnéticas pueden utilizarse para el modelado anatómico. Obviamente más fácil la tomografía y la resonancia magnética, ya sea con contraste o sin contraste, y un poquito más difícil el ultrasonido, porque pues ya sabemos que depende de la persona que lo tome, y porque esta segmentación va a ser en tiempo real también. Entonces puede haber mucho ruido en la imagen. ¿Cuál es el proceso de segmentación que ahorita les comenté y también en el tema de radiómica? No es más que pasar por el estudio de imagen capa por capa y nosotros vamos a estar dibujando el área de interés, ¿sí? O la región de interés. A partir de eso se crea este volumen
que nosotros lo podemos representar ya mediante un modelo. Este modelo se puede exportar en diferentes formatos y ya después poder crear un simulador, ya sea impreso en 3D o en realidad virtual. Perfecto. Un ejemplo de la segmentación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es con lo que nosotros vamos a encararnos? Pues si nosotros utilizamos algunas herramientas automáticas, va a agarrar ruido, ¿sí? Va a agarrar incluso estructuras que no queremos imprimir. Entonces, nosotros hacemos un recorte o un barrido en todos los cortes del estudio para poder delimitar solo el área de interés, o incluso unas herramientas como tijeras, por ejemplo, nos permiten solamente segmentar el codo, el antebrazo, muñeca y la mano. Perfecto. Después de la segmentación, hacemos la corrección de errores o el postproceso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Vean ustedes estas imágenes. Si pueden ver aquí en el zoom, hay unos puntos con unas líneas. Es lo que conocemos como malla. Es la malla del modelo 3D. Al momento de exportarlo, pues tiene un gran número de triángulos. Por ende, nuestra computadora necesita mayor tiempo de procesarlo. Por ende, en el postproceso necesitamos reducir esa malla. Hay diferentes softwares igual. Se hacen correcciones, incluso si hay orificios que no deben de estar ahí, pues los puede corregir. Y también en el postproceso podemos darle color o incluso, como pueden ver en el modelo, podemos ponerle algunos pivotes y orificios para hacer algún armado. Ya depende de la aplicación final que le queramos dar, impresión 3D, por ejemplo. En general, ¿qué es la impresión 3D? También se le conoce como manufactura aditiva. No es más que la creación de un modelo tridimensional capa por capa. Se pone material, ya sea plásticos, resinas, metales, y esto a partir de un cabezal que va a calentar el material y nos va a crear el modelo. U otro tipo de tecnologías de impresión 3D, un contenedor de resina líquida que es fotocurable. A partir de la luz ultravioleta se va a endurecer esta pieza de interés. Muy bien, aplicaciones. Ya para finalizar, la educación. Y esto lo dejo así como punto importante, educación médica. Antes, ¿cómo hacían estos estudios de anatomía? Pues con los cadáveres, ¿no? Yo le estoy hablando de los 1700, 1800, ya hace mucho. A partir de ahí se hicieron los dibujos. Del 3D nos movimos al 2D. Luego, con estas tecnologías podemos regresar al 3D sin necesidad de intervenir en el paciente. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, algunos modelos de corazón para ver nosotros el flujo o incluso algunos depósitos de calcio. Todo esto lo podemos caracterizar ya en el postproceso. Incluso otra aplicación es la simulación. Esto para entrenamiento de nuestros residentes. Si nos encontramos limitados por el número de pacientes en nuestros hospitales, podemos crear algunos modelos huecos para poder inyectarles material de contraste y que ellos practiquen este tipo de procedimientos sin, obviamente, radiar más pacientes. Y muy importante, planeamiento quirúrgico. En un equipo multidisciplinario, planear las cirugías es muy importante para no exponer de más al paciente. En este caso, un trabajo que se realizó en el hospital universitario junto con el doctor Eduardo, ahí en el equipo, se imprimió este corazón de una paciente que tenía múltiples malformaciones cardíacas. Y esto le ayudó al cirujano a saber cómo adentrarse en la cirugía y cómo abordar a esta paciente. Es muy importante también esto para los cirujanos, porque al final de cuentas, el cirujano, voy a decir una frase que me dijo un profesor de cirugía, ve con las manos. Entonces, las manos, al momento de entrenarse o ya tener esta memoria muscular, ya se sabrá cómo adentrarse en el cuerpo. Ya por finalizar, la realidad extendida. ¿Qué tipo de aplicaciones podemos hacer? Primero que nada, que sepan diferenciar entre realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Todo esto es la realidad extendida. La más fácil realidad virtual simplemente es adentrarnos con un casco y ver un mundo virtual, ¿sí? No estamos en la realidad. La realidad aumentada es, por ejemplo, si alguien tiene Instagram, tiene TikTok, los filtros. Es ver esta imagen digital en nuestro mundo a partir de una pantalla o a partir de unos lentes con la cual nosotros no podemos interactuar. Simplemente están ahí, la podemos ver. Y realidad mixta, que ya esto podemos poner, por ejemplo, poner los HoloLens, por ejemplo, o con Microsoft, que tiene ahí sus lentes también, es
ponernos unos lentes y poder interactuar, ya sea tenemos un calendario aquí al lado, muevo mi calendario y le escribo algo y se guarda en la memoria y ¿sabes qué? Este calendario déjame se lo envío al doctor para que vea la fecha de nuestra cita. Si tú interactúas con esa información digital, ya se le llama realidad mixta. Y ya por último, nada más unos videos para que sepan que las aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, es sobre todo en educación y en simulación. Si me le pueden poner play nada más, son 2 videos muy cortitos. Aquí, por ejemplo, eso fue hace tiempo, estábamos creando una implementación en Unity, que es un software creado para hacer videojuegos. Todo lo de realidad virtual empezó por videojuegos. Y estábamos viendo ahí la oportunidad de hacer un modelo educativo para los estudiantes de medicina, interactuando ahí con el modelo, con diferentes sensores, y de esta manera nosotros poder enseñar o ir un poquitito, un paso más allá en la educación médica. Ya el último video, igual si le pueden poner play y subirle un poquitito. Ella es Ana Lee, ella era una de nuestras estudiantes en la facultad. Y en el audio del video ella sale explicando el caso clínico, los datos de la paciente y está interactuando también con el modelo. Incluso esto se puede utilizar con los mismos residentes para poder hacer simulaciones quirúrgicas. ¿Y esto para qué? Pues al final de cuentas, esta tiene la relevancia actual de la impresión 3D. Si ustedes van a PubMed y buscan impresión 3D, sepan ustedes que está incrementando la cantidad de papers, lo mismo con realidad virtual, no es algo ajeno a nosotros, ya está dentro de la medicina y esto al final para poder inspirar a nuestros estudiantes, poder inspirar a los profesores que puedan participar en este tipo de proyectos y que los médicos no nos alejemos de estos proyectos innovadores, sino que seamos parte y que podamos participar en estos eventos o proyectos multidisciplinarios. Nos encontramos en el CIDIX por cualquier cosa y les dejo aquí los datos de contacto. Muchísimas gracias.